¿Qué tal? Bienvenidos. Son días muy difíciles para la República. Algunos piensan que hay una especie de tragedia republicana. El pueblo no aguanta los tarifazos. De esto vamos a estar hablando con Julia Estrada. El Banco Central ve cómo se evaporan miles de millones de dólares tratando de planchar al dólar, justamente por la gente que dice que en el mercado no interviene, que hay que dejarlo libre. Y de esto vamos a hablar con la economista Delfina Rossi. Pero también son días terribles en el Congreso de la Nación, donde 29 proyectos para mejorar la vida de la gente no prosperaron. No le gustó ninguno al gobierno, ninguno que sea para el pueblo. Y de esto vamos a hablar con Leopoldo Moró. Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo fueron esos días en el Congreso? Bueno, reveladores de la situación que se está viviendo en la Argentina y que se refleja en la vida cotidiana de la gente. Un gobierno insensible que no está dispuesto a dar el debate sobre los problemas estructurales de la economía argentina, que tiene como único objeto bloquear todas las iniciativas. Se dio un fenómeno, yo he estado, como usted sabe, muchísimos años en el Congreso en el pasado, y nunca había ocurrido que el oficialismo perdiera 29 votaciones consecutivas, porque no es que nos ganó la votación, las perdió. Lo que pasa es que, bueno, hay un artículo, un ardid parlamentario que tiene que ver con obtener 2/3 para poder tratar sobre tablas un tema. Pero no es que el gobierno ganó las votaciones, las perdió. Y se dio otro caso insólito, que el presidente de la bancada de Cambiemos retiró el proyecto que había presentado y votaron en contra del proyecto. Nosotros votamos a favor para que se abriera el debate. Toda una cosa que es reveladora de la impudicia del gobierno. El gobierno es un gobierno impúdico. Efectivamente, la República ha sido absolutamente pisoteada en todo sentido, en el funcionamiento del Parlamento, bueno, ni hablar de la justicia, ponen jueces, sacan jueces, arman tribunales no para juzgar, sino para condenar. Ha sido fuerte el papel de lo que todavía se llaman a sí mismos radicales asociados al gobierno. Tuvieron presencia tanto en las discusiones como, por supuesto, en las votaciones. ¿Qué siente como radical? Una enorme vergüenza ajena. Porque uno podía prever que el radicalismo actuara como furgón de cola de una coalición que no tiene naturaleza política. Este es un gobierno que representa intereses, no ideas. Pero no pensé nunca que iban a llegar tan lejos como para actuar de chirolitas de los CEOs, que fue lo que ocurrió en contenido y en símbolo el otro día cuando aparecieron. A mí me despertó cierta esperanza cuando dijeron, bueno, vamos a ir a reclamar a la Casa de Gobierno que se modifique esta política tarifaria. Dije, bueno, por fin han reaccionado. Pero resulta que ocurrió una cosa vergonzosa. Salieron en la vereda de la Casa de Gobierno, ni siquiera les prestaron un despacho adentro de la Casa de Gobierno, anunciaron como un triunfo que habían logrado el pago en cuotas de los servicios, pero con interés. Esto es como si vos mandás a alguien a negociar una deuda, vuelve y te dice, bueno, logré que te hipotequen la casa, que te hipotequen el auto, pero la deuda se mantiene. Un rol lamentable, la verdad, una degradación increíble. Entonces se habrá indignado mucho cuando inauguraron un monumento a Alfonsín el otro día en La Plata. Sí, fue una parodia. Ellos necesitan aferrarse a la figura de Alfonsín para tratar de dar la sensación o la apariencia de que todavía mantienen cierto apego republicano, ¿no? Y además quieren vaciar de contenido a Alfonsín, lo quieren mostrar nada más que como un republicano, ni siquiera como un demócrata, y mucho menos como alguien que llevó adelante las políticas de memoria y verdad y justicia en la Argentina, que son las que ellos quieren enterrar. Son manipulaciones simbólicas, digamos, ¿no? Sí, pasándole por encima al recuerdo que todos tenemos de Alfonsín diciendo la derecha es un límite, Macri es imposible para nosotros. ¿Cómo hacen algunos radicales para atribuirse la certeza de que Alfonsín haría lo que están haciendo ellos? Bueno, porque no tienen límites en el cinismo. A ver, todo este proyecto político, que en realidad más que un proyecto político es un plan de negocios, porque la verdad es que no estamos frente a un gobierno
que tiene un proyecto de nación. Estamos frente a un gobierno que tiene un plan de negocio. Fue posible en la medida en que se asentó, cabalgó sobre la mentira y el odio. Ellos llegaron de esa manera y siguen gobernando de esa manera. Se tienen que sostener sobre la mentira y el odio. ¿Y por qué se lo permiten? Bueno, porque de alguna manera ganaron una batalla cultural, que me da la impresión que empieza a revertirse, pero hay una tolerancia que cada día tiene un umbral más bajo, o mejor dicho, más alto, que se va disipando, porque como siempre ocurrió con la derecha, ya sea cuando llegó por golpes de Estado o fraude, o en este caso incluso ganando una elección, siempre han tenido la habilidad de generar un clima de crisis previo que justifique las medidas que toman. Por ejemplo, cuando lo derrocan a Irigoyen, habían fabricado una figura en torno a Irigoyen de un corrupto, de un viejo degenerado, decían que le tocaba las piernas a las maestras, de alguien que estaba abriendo el camino al caos en la Argentina, al anarquismo, se decía en aquella época. Tanto es así que después de caído Irigoyen, inmediatamente después fusilaron anarquistas, Di Giovanni, etcétera. Trajeron a la Argentina la novedad de la picana eléctrica de la mano de Leopoldo Lugones hijo. Bueno, y si vos repasás la historia argentina, siempre se ha dado la misma circunstancia. El golpe de Estado económico de Alfonsín. Como no pudieron hacer con eso con Cristina, porque Cristina el 9 de diciembre del 2015 se fue con una plaza donde había más de 500.000 de personas, lo hicieron después. Inventaron el cuento de la pesada herencia, el robo de un PBI completo, excavaron la Patagonia buscando el PBI, y todo eso les dio un plafón inicial. Ahora, son invencibles en ese plan, porque la historia viene del siglo XIX. Cuando mataron a Dorrego también crearon la idea de que si no le mataban a Dorrego el país no tenía continuidad. Luego con los asesinatos de Benavides, de Virasoro, del Chacho Peñalosa, eliminando todos los adversarios alrededor de 1860. Siempre porque el país iba a ser un caos y esa gente estaba viva. Y manejado por corruptos. Hasta lo acusaron de corrupto en San Martín. Pero bueno, sí, es cierto, utilizan, adecuándolo a los tiempos de cada momento histórico, siempre utilizan la misma matriz. Pero de todas maneras eso no les garantiza permanencia en el poder. Yo creo que, sobre todo en Argentina, frente a este panorama que hay en general en América Latina, de recolonización y de fuerte impronta intervencionista por parte de Estados Unidos, rompiendo los bloques regionales, etcétera, la Argentina tiene un plus a su favor, que es su historia política, precisamente, la riqueza de su historia política. En el siglo XX hemos sido marcados por dos grandes movimientos populares, el radicalismo, el peronismo, por presidencias como la de Irigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor, Cristina. Tenemos la historia de 100 años que ahora se cumplen de la reforma universitaria, que le dio al movimiento estudiantil argentino una particularidad que incluso se extendió al resto de América Latina. Claro, con los radicales ahora apoyando un gobierno que entra a las universidades de prepo. Exactamente. Por eso, bueno, han pisoteado su identidad. Y además tenemos también, con sus bemoles, en términos dirigenciales, un movimiento obrero que es el que tiene la sindicalización más alta de toda América Latina. La tasa de sindicalización es la mayor. Y además tenemos una ventaja adicional. Nosotros reiniciamos el proceso democrático en el 83 sin pactar. No, fue una transición no pactada. Por eso hoy en Brasil nos asombra la injerencia que todavía tienen las Fuerzas Armadas, que determinan a la Corte Suprema qué tienen que hacer con Lula. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen ley de autoamnistía vigente desde el 79. Y por último tenemos fresco en nuestra memoria la experiencia de Néstor y Cristina, que demostraron que se puede gobernar, incluyendo gente, sin las herramientas del neoliberalismo. Eso nos da fuerza. ¿Cuáles son sus herramientas para ser optimistas? Los políticos siempre hablan de optimismo, creo que no pueden recorrer otro camino. A ver si me resulta convincente, porque yo no tengo tantas certezas, quizás porque no soy hombre de la política, de que esto pueda revertirse en el corto plazo. Bueno, en primer lugar, esto que acabo de enumerar, que es el bagaje histórico que nos hace distintivos. Sí, pero mencionó el sindicalismo. El sindicalismo está aletargado, para decir una palabra muy amable. Sí, no hay duda de eso. Pero también yo veo ahí que se va gestando, los procesos tienen un tiempo, ¿no?
Yo creo que ahí se va gestando algo distinto, algo nuevo. Las dos CTA han confluido, están dejando de lado sus diferencias. La corriente federal de trabajadores que encabeza Palazzo está tomando cuerpo. Se van generando condiciones como para que esa situación se vaya modificando. Pero además se están modificando las condiciones objetivas en términos, y las subjetivas también, de cómo la sociedad se está empezando a parar frente a este proceso. Tenemos que revertir esa derrota cultural, pero bueno, es la tarea que tenemos por delante. Pero lo que pasa es que nos parece mucho 2 años y medio del gobierno de Macri por la destrucción que ha producido. Pero si lo miramos desde otro ángulo, es poco para la reconstrucción que estamos haciendo del movimiento popular. Sí, pero ha sido muchísimo para el cambio, la transformación brutal que han operado, por ejemplo, en la justicia. Estamos en una etapa en la que hablar de justicia en esos términos es imposible en la Argentina. Absolutamente. Pero también estamos en una etapa de fuerte ebullición. El otro día un fiscal, obviamente no voy a mencionar su nombre, pero uno de los más antiguos de Comodoro Pi, me decía, mirá, Leopoldo, esto va a ser como el Imperio Romano. En cualquier momento se derrumba Comodoro Pi sobre la cabeza de todos estos sinvergüenzas. Y la verdad es que están haciendo cualquier disparate, latrocinios, pero también están siendo muy expuestos. Se exponen demasiado. Ha explotado la cloaca de los servicios de informaciones, la cloaca de la justicia. Habrá que ver cómo eso lo usamos para ir cambiando esos escenarios. Pero la gente solo reacciona por los tarifazos, por ejemplo. Y ese tema de la justicia, no sé si sabe verlo. A ver, yo no quiero ser demasiado gramsciano o esquemático, pero cuando la crisis económica, como está ocurriendo en estas horas, empieza a tomar forma y a golpear duramente al hombre del común, al ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie desde ese momento y desde ese lugar empieza a asomarse al otro. Ese ciudadano de pie votó que iban a cambiar la República porque no la había, y mire lo que han hecho, porque iban a fortalecer la democracia, y obsérvese el camino que han recorrido. Es decir, hubo un sector del electorado que votó desde una supuesta moral que le habían inoculado los medios de comunicación. Esa gente, ¿cómo se siente cuando se mira al espejo y dice, yo voté por una cuestión moral, ética, y me encuentro con este gobierno? A ver, uno no puede hacer una generalización, pero yo creo que muchos empiezan a sentirse estafados. No sé si lo reconocerán o no en una reunión familiar, en una reunión de amigos, en un ámbito laboral, pero se sienten estafados. Y ese es el principio de un camino de reconstrucción que nos permita alentar la idea de que en el 19 las cosas pueden cambiar. Usted piensa siempre en el gobierno, el Macri, y el poder real, ¿cómo manejar eso? Ese poder real que por otra parte se filtra en los sectores que podrían unirse para vencer electoralmente a este gobierno. Bueno, esos son los desafíos que tenemos por delante. Pero ya es otro desafío, porque hace 2 años atrás ellos no pensaban en infiltrarse, ellos pensaban en que era posible destruir el movimiento popular argentino, pulverizarlo. Hoy ya han renunciado a esa idea y entonces por eso apelan a la idea de infiltrarse, dividirlo. No es lo mismo. No es lo mismo tener la sensación de que lo pueden pulverizar a pasar al escenario de que lo tienen que dividir para impedir una derrota. Yo creo que el escenario de fondo lo vamos a cambiar en la medida en que la derrota electoral del macrismo del año 19 no implique reemplazar, voy a poner una figura, a Menem por De la Rúa, sino realmente producir un cambio sustantivo. Después habrá que buscar el camino de los instrumentos. Uno de ellos es una nueva constitución. La experiencia que hemos acumulado nos demuestra que con una simple legislación hay cambios estructurales, por ejemplo la justicia, que no podemos llevar adelante. Lo otro es ver cómo reencontramos el camino de un proyecto económico que genere efectivamente un proceso de industrialización de la Argentina. Ahí nos quedamos a mitad de camino. Sí, son tantos los cambios. Se han metido en la Cámara Federal, en los tribunales. La Corte Suprema esta semana emitió un fallo increíble contra un monotributista que había enfrentado a su patrón. Se corre el riesgo, en un gobierno que genera nada más que monotributistas, porque el famoso trabajo de calidad no aparece, que el monotributista pueda quedar indefenso en el futuro frente a su patrón para aquellos derechos
que por lo menos sustituían los de no tener aguinaldo, los de tener una jubilación mínima, todo lo que el monotributista cede por serlo. Pero por lo menos siempre existía la posibilidad de decir, bueno, después confronto con el patrón en un juicio y tengo chance de demostrar la relación de dependencia. Ahora parecería que este fallo de la Corte no va a dejar muchas alternativas. No, la regresión doctrinaria de la Corte es descomunal, no solamente en el plano de las relaciones laborales. Esta es la Corte que intentó imponer el 2 por 1. Y en una sociedad que había tomado mucha conciencia en torno al significado que tenía la defensa de los derechos humanos. Por eso la reacción que se produjo. Igual, de todas maneras, para alentar mi optimismo y transmitírselo, le quiero recordar que cuando llegó Kirchner al poder, que era casi un desconocido, Kirchner fue una casualidad de la historia, digamos. Como creen, la derecha habla de una anomalía, la derecha del propio justicialismo. Se encontró con una corte que era una corte horrible, la mayoría automática, etcétera, y se pudo cambiar la corte. De todas maneras, cambios más profundos requieren, insisto, de una nueva constitución. Sí, cuando se cambió la Corte y fuimos muy optimistas con la misma, en realidad siempre las Cortes son conservadoras. Y en el momento que lo tuvieron que demostrar, lo demostraron, cuando llegó la ley de medios, por ejemplo. El Poder Judicial en general es un poder Conservador. de carácter conservador. Tiene improntas de pronto más progresistas, etcétera. Pero es posible modificarlo. Me parece que no es una tarea imposible. Y después tenemos los medios de comunicación, para terminar, Leopoldo, que son capaces de alentar que un personaje como Quintana, hombre fuerte del gobierno, número 2, número 3 del gobierno, quiera poner su propia empresa en la provincia de Buenos Aires contra una constitución que lo impide, yendo por vía de la inconstitucionalidad, y que esto tenga que llegar a la Corte Suprema, mientras a la Corte Suprema los operadores de Clarín y del gobierno, Verbigracia Carrió, atacan a Lorenzetti para debilitarlo todavía más de lo que está. Para extorsionarlo. Para extorsionarlo. Eso extorsión. ¿Y qué se hace? Bueno, que se hace lo que hacemos. Estamos desnudando eso. Hace unas horas en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no somos mayoría, logramos ganar una votación para impedir la instalación, reiterar la legislación que impide la instalación de Pharmacity, que es la empresa a la que nos estamos refiriendo de Quintana. Se ganó una votación 43-40 a Cambiemos, porque logramos reunir toda la oposición frente a eso. Es decir, no estamos inermes, estamos en una situación compleja. Si lo miramos 2 años atrás, estábamos mucho peor. Como dirían ustedes en el fútbol, estábamos en el arco, ahora estamos en la mitad de la cancha. ¿Usted cree que están peleando ya alrededor del círculo? Estamos cerca de llegar al círculo. En este caso es el círculo rojo. Claro. Muchas gracias, Leopoldo. No, al contrario, gracias a usted.